Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 10 de julio de 2019 en este episodio que es el número 119 y en el que vamos a hablar sobre las enfermedades del pie. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Como os decía, feliz miércoles. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades del pie, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si no lo habéis hecho aún, os suscribáis a nuestro canal. Es muy sencillo, podéis entrar en Mis Derechos Club, en el canal de YouTube, y ahí suscribiros. Y además de escuchar este podcast, ya sea a través de iTunes o de la plataforma de iVoox, también lo podéis ver en este canal de YouTube. Igualmente deciros que nos podéis seguir también en la página de Facebook. Si entráis en Facebook y buscáis misderechos.club, ahí encontraréis nuestra página con más de 500 seguidores y también un grupo muy interesante, un grupo que si lo buscáis en Facebook también podéis poner grupo misderechos.club y accederéis a un grupo de más de 300 personas que comparten todas sus circunstancias y que seguramente os puede resultar útil. Y por último, recordaros que también podéis suscribiros en iVoox, esta plataforma de podcast, donde tenemos una comunidad de más de 600 personas que seguro que también os puede resultar útil. Y dicho todo esto, si os parece, vamos a empezar ya con el episodio de hoy, en el que vamos a hablar de las principales patologías de los pies. Bien, las patologías de los pies. Como ya sabéis, hay distintos tipos de patologías de los pies, hay bastantes, lesiones, enfermedades, etc. Y hoy en concreto me gustaría hablaros de 5, las 5 principales patologías, si bien, como ya os digo, hay muchísimas otras patologías de los pies. Vamos a empezar con una de las más conocidas por todo el mundo, que es el Hallux valgus. Hallux valgus, o también conocidos como juanetes, es lo que es una deformación o desviación evolutiva del dedo gordo del pie. Entonces parece que hay una protuberancia, ¿no? Un bulto que se encuentra en un estado avanzado. Es bastante común, ya lo vemos, es decir que el dedo gordo del pie parece que se desvíe hacia la izquierda, ¿no? Y que eso hace que todos los otros dedos se vayan comprimiendo y que puede presentar un dolor importante. Luego veremos el tratamiento de este tipo de patología. También tenemos otro Hallux, ya no es el Hallux valgus, sino que es el Hallux rigidus, que esto lo que hace es también una afectación al dedo gordo del pie y lo que provoca es que hay una destrucción de la articulación metatarsofalágica y entonces esta articulación lo que hace es que el dedo se quede levantado y nos impida la posibilidad de de flexionar ese dedo hacia abajo. Se nos queda levantado y no podemos ponerlo normal o incluso no podemos hacer otra flexoextensión, es decir, no podemos doblar el dedo hacia abajo, ¿vale? Esto hace que tengamos esa punta levantada y nos produce dolor y un malestar. Luego veremos qué tratamientos existen tanto para el Hallux valgus como el Hallux rigidus y las demás patologías que os estoy explicando. Otra patología común es el neuroma de Morton. El neuroma de Morton ya no afecta a una articulación en sí, sino que es una afectación nerviosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que hace es que se engrosa el sistema nervioso, normalmente entre el tercer y cuarto dedo del pie, y se produce una pérdida de sensibilidad. Como hay este engrosamiento, lo que provoca es que tengamos una pérdida de sensibilidad en los dedos de los pies, es decir, sintamos un hormigueo, una serie de calambres, unos cambios de temperatura, ¿no? Caliente, frío, etcétera, ¿no? Entonces es bastante doloroso porque hay esa pérdida de sensibilidad y es algo que debe de tratarse. Luego otra patología
es la metatarsalgia. La metatarsalgia es un dolor en la zona anterior del pie. Es decir, justo antes de los dedos, una parte del pie que apoyamos, ahí hay una inflamación y hay un dolor ahí importante, ¿no? Pues en esa parte del pie que puede ser provocado ya sea por andar mucho. Algunos atletas profesionales, ¿no? Ahora que se hacen tantos maratones, Ironmans y estas pruebas de tantos kilómetros, pues sufren este tipo de lesión. Y también puede verse dado por lo que sería una vida sedentaria, ¿eh? Y entonces a lo mejor que hacemos el mínimo y también podemos tener. No quiere decir que sea por un uso excesivo, sino que también por tener una vida sedentaria y no andar mucho también te puede pasar esta metatarsalgia. Y por último hablaremos de la fascitis plantar. La fascitis plantar es una inflamación, como a todas las itis, siempre lo hemos dicho, todo lo que acabe en itis quiere decir que hay una inflamación. Y en este caso es una inflamación del dolor en la planta del pie y sobre todo en la parte final, en la planta del pie pero hacia el talón. Es una inflamación de lo que se llama la fascia y que entre otras cosas pues puede darse por tener una obesidad importante, es decir, la fascia del pie soporta más peso del cuerpo y eso puede hacer que se inflame esta fascia. También es posible, entre otras causas, pues si tenemos los pies planos, un arco pronunciado, pues eso puede hacer que provoque este tipo de lesión, entre otras circunstancias, la hidratación, etcétera, etcétera. Bien, esto en cuanto a estas patologías, luego vamos a ver los tratamientos, como os decía. ¿Cómo se llega al diagnóstico de estas enfermedades? Pues bien, es muy sintomático. Todas estas lesiones son muy sintomáticas y como están muy localizadas dentro del pie, ya sea en el dedo, pues entre el tercer y cuarto dedo normalmente en relación al neuroma de Morton, o a este dolor de la metatarsalgia, ¿no? En la parte anterior del pie, ¿no? Antes de los dedos, o la fascitis plantar, ¿no? Que es más en la parte central del pie y en la parte posterior, ¿no? Hacia el talón. Los juanetes son muy evidentes, es decir, que el diagnóstico prácticamente se puede hacer sin ningún tipo de prueba diagnóstica de imagen, pero los traumatólogos que tratan este tipo de patologías se hacen pues también ayudar de las pruebas clásicas, la radiografía, una posibilidad de un TAC y también, evidentemente, de una resonancia magnética. Estas son las pruebas de imagen más características para este tipo de lesiones o enfermedades. Pero insisto, en este caso, pues es lo que decíamos, ¿no? Unos juanetes, un ius valgus, pues se puede ver bastante evidente. Lo que pasa es que luego también se tiene que ver, como veremos en algún otro tipo de patología, pues hasta qué punto hay una limitación o que hasta qué punto puede haber una inflamación del nervio, etcétera. Y esto hace que en función de la gravedad de la patología, las opciones terapéuticas sean unas u otras. La intervención quirúrgica o el descarte de esa intervención, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no tanto para apreciar la lesión o enfermedad, sino para ver la gravedad de la misma, pues es necesario hacer estas pruebas de imagen. Bien, vamos al tratamiento de las patologías. ¿Cuáles son esos tratamientos? Para los juanetes, lo habitual en este caso, para la ius valgus que decíamos, es el hecho de hacer pues, un tratamiento conservador, ¿de acuerdo? Es decir, pues rehabilitación, hacer unas órtesis, es decir, como unas guías para que el pie se adapte y vuelva a su estado original. También para el dolor se puede usar pues antiinflamatorios y hay una reeducación al andar. Siempre esto también viene acompañado de que el traumatólogo junto con el ortopeda pues miran cuál es el mejor tipo de calzado para poder andar, etcétera. Entonces esto es muy importante también, esa reeducación al caminar y esa parte del cuerpo que se apoya al andar. Casos más graves, pues cuando ya se han intentado todas estas opciones terapéuticas se llega a la intervención quirúrgica. Esto en cuanto a los juanetes. Vamos al ius rigidus, recordemos, es aquella situación en que tenemos el dedo gordo del pie levantado, es decir, que no podemos hacer que el dedo del pie esté en una posición normal, es decir, sin estar levantado, o incluso que no estando muy levantado no podemos flexionarlo de forma que el dedo baje por debajo de esos situación de 90 grados que es plano.
Bien, en esos casos lo que se suele hacer son plantillas para que se pueda mejorar esa movilidad. Luego, para que se pueda, en el caso de que no funcionen las plantillas, se hace un tipo de intervención quirúrgica reparadora, que es para que se pueda ganar esa movilidad. Y en los casos aún más graves se hace una intervención quirúrgica que consiste en una artrodesis. Es una prótesis en el dedo para poder tener esa movilidad y esa articulación. Esto evidentemente provoca dolor y por lo tanto se tiene que ver cuál es el tratamiento más ajustado a la persona. Neuroma de Morton, ya lo hemos visto, esta afectación del sistema nervioso donde se engrosa y eso hace que provoque esa pérdida de sensibilidad, ese dolor, frío, calor, calambres, etc. Bien, en esos casos lo que se suele hacer es, lo primero, como siempre, tratamiento conservador. Vamos a intentar evitar la intervención quirúrgica y es en ese tratamiento conservador pues hay el uso de masajes de frío y de calor, de uso, reposo, es decir, hemos de intentar no andar mucho y que pueda bajar esa inflamación con tal de que el pie pueda ir mejorando y que el sistema nervioso pues deje de estar inflamado. En casos que no mejore con ese tratamiento conservador, como siempre tenemos la posibilidad de intervenir quirúrgicamente y esa intervención quirúrgica puede ser de dos formas. Ya sea porque el nervio se está comprimiendo y entonces lo que se hace es liberar espacio para que el nervio no esté comprimido y por tanto pueda funcionar con normalidad. Y en el caso de que pese a eso pues siga pues el nervio comprimido y no haya mejoría, lo que se hace es eliminar parcialmente el nervio y con eso pues se pierde la movilidad lamentablemente de esos dedos, ya sea total o parcialmente. La movilidad de esos tercer y cuarto dedo pues puede quedar limitada, pero al menos no tenemos ese dolor y esa sensación de calambres, de frío, etc. Y por último hemos hablado de la fascitis plantar. La fascitis plantar es una de las enfermedades más limitantes que cuando no nos funciona nada pues poco podemos hacer, pero hay bastantes tratamientos. ¿Cuáles son estos tratamientos? Como siempre diferenciamos entre tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. Tratamiento conservador tenemos pues la posibilidad de realizar estiramientos en esta fascia plantar, el uso de un calzado adecuado, que es imprescindible como en todas las lesiones que hemos hablado, pues en esto también lo es y bastante. Y también se suele usar pues antiinflamatorios para el dolor, es decir, antiinflamatorios no esteroideos que sirven para paliar ese dolor que se padece en la fascia. ¿Cuándo no funciona esto? Ya lo sabemos, intervención quirúrgica, y en ese tipo de intervención quirúrgica básicamente hay dos. Hay una intervención que es la liberación de la fascia para que el ligamento funcione mejor y en ese caso pues es como una última ratio. Se suele hacer una única vez esta intervención y una vez ha fracasado todo. Y si no, también hay otra intervención que es el alargar los gemelos para que la fascia sufra menos, para que haya menos peso y tenga menos esfuerzo y que con ese menor esfuerzo podamos hacer que esa inflamación se reduzca. Bien, estos son los tratamientos, el diagnóstico y los síntomas de las enfermedades principales. Vamos a traer a especialistas, a traumatólogos, para hacer una entrevista y que nos explique alrededor de estas intervenciones quirúrgicas, que seguro que lo harán, como siempre os digo, muchísimo mejor que yo, porque yo os doy unas breves pinceladas. Pero lo que sí que me gustaría hablar es de los derechos, de lo que yo domino más, que es las situaciones pues, que se pueden dar derivadas de problemas o lesiones en los pies. En cuanto a la incapacidad permanente, es muy difícil que se reconozca una incapacidad permanente por un hallux valgus, por un hallux rigidus, por un neuroma de Morton, etc. Pero sí que es cierto que hay una serie de enfermedades, especialmente la fascitis plantar, que siendo refractaria a los tratamientos, es decir, habiendo sido intervenido quirúrgicamente, habiendo agotado los tratamientos conservadores y demás, si continúas teniendo esta fascitis plantar, se te puede reconocer una incapacidad laboral. Son casos extraordinariamente graves que, insisto, no se recuperan con el tratamiento quirúrgico y que, por supuesto, única y exclusivamente pueden dar lugar a una incapacidad permanente total para la profesión habitual. ¿Qué quiero decir esto? Pues que incapacidades parciales no se suelen reconocer, una incapacidad absoluta tampoco, y menos aún una gran invalidez. Incapacidad permanente total para la profesión habitual, siempre que esta profesión requiera estar largos periodos en bipedestación, es decir, de pie, y también en aquellas que
pueda requerir o requiera largos periodos de deambulación continua, es decir, de ir andando arriba abajo. La profesión paradigmática, un comercial que va puerta a puerta de casa o que está todo el día andando, pues en esos casos se suele reconocer una incapacidad permanente total para la profesión habitual. Quiero recordar sobre todo esto que tengáis claro que por unos juanetes, por un ayuk rígido, por un neuroma de Morton intervenido, en la mayoría de casos funciona y no nos van a reconocer una incapacidad permanente. Es algo totalmente extraordinario en aquellos casos que a lo mejor hayan sido poliintervenidos, con algún tipo de artrodesis, con una afectación muy, muy importante, que se pueda reconocer este tipo de incapacidad laboral. Bien, esto en cuanto a la incapacidad permanente. Vamos en cuanto a lo que sería el grado de discapacidad. El grado de discapacidad, ya lo sabéis, regulado en el Real Decreto 1971 de 1999, dedica uno de sus capítulos más extensos al sistema musculoesquelético. ¿Vale? Entonces, en este caso, los pies se dividen entre el pie y el retropié y el tobillo, ¿vale? Y lo que suelen medir es la movilidad, la alteración de la marcha, el estado de los tendones y si hay algún tipo de neuropatía, como puede ser el tipo de este caso del neuroma de Morton en el que hay una afectación nerviosa. Entonces, en estos casos lo tenéis que mirar en el capítulo 2 y en función de esa movilidad que podáis tener, de ese tipo de lesión, de la cronicidad, del tratamiento, os pueden reconocer o no un grado de discapacidad. ¿Cómo afecta al tema de la movilidad? En alguno de los casos, debéis saber que también es posible que os puedan reconocer, en este caso, si tenéis afectada de forma importante la movilidad, el baremo de movilidad, que si puntuáis 7 puntos o más, pues tendríais derecho a ello y, entre otras cosas, pues da acceso a poder tener una plaza de aparcamiento en tu municipio y a disponer del carnet de persona con movilidad reducida a los efectos de poder llevar un coche con esas circunstancias. Bien, y eso es todo. Cualquier duda, pregunta que tengáis, ya lo sabéis, la podéis preguntar en los capítulos de nuestra página, en misderechos.club. Ahí podéis entrar en los comentarios y dejar una pregunta. También lo podéis hacer en el canal de YouTube o en Facebook y esas preguntas las responderemos en los próximos episodios de Contestamos a vuestras preguntas. Que tengáis un feliz miércoles y nos escuchamos de nuevo la semana que viene en 2 nuevos episodios, el martes y el miércoles.